Gloria a Dios, qué bueno adorar su nombre, ¿sí? Gracias a Dios por esta noche, que podemos estar una vez más aquí para adorar su nombre, ¿eh? Como cada sábado. Gloria al Señor. Le agradecemos a Dios por todo, por cada testimonio, por cada vida, ¿sí? Porque Él tiene poder, ¿eh? Él tiene poder. Por eso estamos aquí, porque hemos entendido, un día el Señor nos ha tocado y ha puesto de su Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿eh? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor ahí en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 14, hermano, quiero compartir con ustedes. Y dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Efesios 3, 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y el verso 16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Una de lo que nosotros podemos ver en el versículo 18, el apóstol Pablo dice que doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo mención acá acerca del Padre y del Hijo, acerca de el Padre y la segunda persona de la Trinidad. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios trino, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y acá vemos que Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá vemos que hace una diferencia, no diferencia como disminuyendo al Hijo y dándole más valor al Padre, sino vemos acá que Él está, por medio del Espíritu Santo, Él está mostrando aquí, gloria al Señor, acerca de la deidad, dándole el primer lugar al Padre y luego al Hijo, ¿sí? Y después dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea que sabemos que fuera de Cristo no hay nada, ¿no? ¿Sí? Tanto en los cielos como en la tierra, Él es supremo, ¿sí? Y también dice el verso 16, luego de hablar estos dos versículos, hablando acerca de la gloria de Dios, uno cuando lee el versículo 14 y 15, uno ve aquí, hermanos, ¿sí?, acerca de la grandeza de Dios, acerca de su señorío, de su poder. Y el verso 16 es como que hace un corte acá y dice, para que os dé. Toda persona necesita de Dios, y toda persona, gloria al Señor, cuando invoca a Dios le pide, sea cristiano, sea evangélico o no. Estamos hablando a nivel mundial. Toda persona, obviamente le piden quizás a su Dios, pero toda persona demanda de un ser supremo, de alguien superior. Es más, toda persona necesita de alguien superior.
Toda persona necesita de una protección, necesita que alguien lo proteja. En cierta manera, en diferente forma, lo hacen, equivocadamente muchos, gloria al Señor, hasta que pueden conocer la luz verdadera, esa luz verdadera que anunció Juan el Bautista cuando venía predicando el bautismo de arrepentimiento en el río Jordán, cuando Juan predicaba acerca de que había que arrepentirse. Y la Biblia nos enseña que dice que muchos judíos, o sea, muchos israelitas, se bautizaban, gloria al Señor, a causa de la predicación de Juan, porque la predicación de Juan el Bautista causaba impacto, causaba temor, gloria al Señor. Entonces, muchos de ellos, porque su conciencia los acusaba, ¿no es cierto?, porque tenían la conciencia sucia, se bautizaban. Pero Juan el Bautista también, inspirado por el Espíritu Santo, sabía, gloria al Señor, que muchos de los que se bautizaban no lo hacían realmente arrepentidos, sino que lo hacían por hacer, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Pero fíjense, hermanos, no perdamos de foco esto que es importante, ¿sí? Toda la reunión es importante, todo lo que se compartió, pero si hay algo que Satanás quiere distraer es cuando estamos tocando la palabra de Dios, cuando se da el devocional, ¿no? Porque la palabra de Dios es lo que nos va a fortalecer mañana. Mañana vos vas a tener quizás... Hoy escuché los testimonios de lo que contó Sea, lo que contó Sebi acerca de este muchacho, ¿no? Todo lo que contó mi hermana Elba, todos estos testimonios. Y mañana, y todo esto nos ayuda, gloria al Señor, porque escuchamos la palabra de Dios, lo que contó Elías también en la oración que hizo mi esposa también. Y lo que nosotros vamos a encarar mañana y lo que vamos a resolver mañana va a ser muy importante. Y todo, gloria al Señor, tiene que ver con lo que nosotros nos estamos alimentando. El alimento que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo es vital. Yo ahora me gozo por Bauti y por Isabela, porque ya... Bueno, Bauti todavía no está comiendo, pero Isabela ya empezó a comer. Porque ya es tiempo que necesita, gloria a Dios, algo más sólido, más fuerte. Y así somos nosotros espiritualmente. Llega un momento que dejamos de ser niños espirituales y necesitamos comer alimento sólido para que nuestra fe crezca, para que estemos fortalecidos, para poder soportar todo lo que venga sobre este mundo. Ustedes vieron las noticias, lo que está pasando en Ecuador, ¿sí? Un país donde, bueno, ahí no tiene, aparentemente no tenían problema económico, porque ahí es todo dolarizado, ahí no se maneja, se maneja el dólar. Y sin embargo, por más que esté el dólar, ahí fíjense en los problemas que hay. O sea que el problema no es que haya que entre el dólar o que suba el peso. El problema está en el individuo, está en los que gobierna, y el problema, más aún, entrando más profundo aún, está en el pecado, ¿sí?, de cada ser humano. Porque el pecado lo que trae muerte, ¿sí? ¿Qué hace el pecado? Trae separación. Gloria al Señor. Fue lo que causó en el huerto del Edén cuando, gloria al Señor, Adán y Eva pecaron. Gloria a Dios. Se cortó la comunión con Dios. Y todo lo que nosotros hagamos más adelante va a tener relación con lo que nosotros nos estamos alimentando espiritualmente. Gloria al Señor, porque la palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios produce cambio cuando nosotros, gloria a Dios, la damos, cuando nosotros, ¿no es cierto?, hablamos, ¿sí? Gloria a Dios, porque no es palabra, bendito sea el Señor, de un hombre o de una mujer o de un filósofo, sino que es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. ¿Sí, hermanos? Por eso es importante que nosotros podamos atesorar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. En el verso 16
acá hace un paréntesis, vuelvo a repetir, luego de lo que habla el 15 y el 14, que nos está hablando cosas grandes acá, cosas tremendas. Quiero repetir estos dos versículos para que lo podamos entender más profundo, ¿sí? Por esta causa doblo mis rodillas. Nosotros seguramente doblamos nuestras rodillas. ¿Cuánto oran? No me diga, pero supongamos que no doblemos la rodilla para orar. Porque hoy en día casi ni se usa eso, ¿no? Antes, cuando nosotros éramos nuevos, no es que se acostumbraba, era algo bueno, ¿no es cierto? Doblar nuestras rodillas o buscar a Dios. Es bueno. Por algo está en la Biblia, ¿no? Si no, no estaría. Pero después, al transcurrir los años, bueno, ya es como que se empezó a modernizar el tema y ya, bueno. Pero es importante poder doblar nuestras rodillas. Cuando, por ejemplo, nos vamos a dormir, antes de ir a acostarnos, doblar las rodillas para que podamos tener un descanso, para que nuestros pequeños, nuestros hijos puedan descansar, para que ningún espíritu inmundo ande rondando ahí queriendo entrar y perturbar, para que ninguna plaga llegue, para que ninguna enfermedad, para que ningún espíritu inmundo toque a nuestros hijos y aún nuestra propia vida. Todo tiene relación, todo tiene gloria, todo tiene, todo sale a la luz luego, ¿no es cierto? De cómo nosotros le buscamos al Señor y bueno, y eso va a producir después, se va a ver, se va a manifestar, ¿sí, hermanos? Él doblaba las rodillas. Nosotros, ¿para qué doblamos nuestras rodillas? Fíjense para qué oraba Pablo. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Y acá viene el punto importante, el verso 16. Para que os dé. ¿Y qué? Fíjense, conforme a las riquezas de su gloria, dice. Qué tremendo, ¿no es cierto? Está hablando de algo sobrenatural, las riquezas de su gloria. Está anunciando las riquezas, la gloria de Dios. Tremendo, hermanos. ¿Sí? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿el qué dice? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Algo que a él gloria al Señor, le era una carga y le era una gran responsabilidad, era que los hermanos sean fortalecidos, que los hermanos puedan crecer. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Crecer, ¿en qué sentido? Espiritualmente, ¿no es cierto? Que pueda haber, que hayan avanzado espiritualmente, gloria al Señor, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Está hablando acerca de la fe, para que Cristo pueda habitar por la fe, que no le falte la fe a ellos tampoco, para que ellos puedan, para que Cristo pueda habitar en ellos tenían que tener fe. Hoy se habló acerca de la fe. Estamos acá porque hemos creído, si no, no hubiéramos quedado, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Como estaba el día hoy, bendito sea el Señor, realmente no daba quizás para estar aquí hoy, pero estamos. Gloria. ¿Por qué? Porque hemos superado una barrera, hemos superado los obstáculos. Nuestra carne nos decía, quédate, si total podés venir el lunes o el martes, ¿no? Quédate acá, vamos a ver la tele o qué sé yo, no sé. Pero hemos superado, hemos puesto en primer lugar a Dios, hermano. Y eso, Dios toma en cuenta eso, ¿sí? Hemos puesto en primer lugar a Dios. Hemos parado todos nuestros quehaceres, todas nuestras cosas y hemos venido a la iglesia para adorar a Dios, para buscar su rostro, porque sabemos que en un culto así, ¿no es cierto?, insignificante quizás para muchos, gloria a Dios, Dios puede sanarte, Dios puede darte una palabra, Dios puede abrirte las puertas mañana, la semana que viene. Todo lo que estuvo trabado esta semana, la semana que viene se puede abrir, pueden suceder milagros, pueden suceder maravillas. ¿Por qué? Por el simple hecho, al contrario, por lo grande, ¿no es cierto?, de haber tomado la decisión de venir al culto por la fe. Y acá Pablo les está diciendo para que habite Cristo por la fe, ¿sí? En vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice. Está hablando de arraigados y cimentados. Bueno, todos nosotros sabemos lo que significa un cimiento, ¿no es cierto? Para construir una casa
se necesita, uno puede ver, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, acá podemos ver las paredes y podemos decir, bueno, qué bien hecho que está este revoque, está revocado, ¿no es cierto? Pero ahí tiene que haber base sólida para poder sostener un edificio, por ejemplo, para poder sostener una casa, tiene que haber unas bases sólidas que no se ven, gloria a Dios. Y acá está hablando acerca cimentado, ¿no es cierto? De que nuestra vida espiritual tiene que estar bien cimentado ¿en quién? En Cristo, hermanos. ¿Sí? También habla de arraigados, estar arraigados a Él. Luego dice, y después dice, para que seáis plenamente capaces. Fíjense en todas las palabras que utiliza acá, hermanos. Plenamente capaces de comprender. ¿Por qué habla acerca de esto de comprender? Porque seguramente muchos no comprendían en aquel tiempo. Y en este tiempo tampoco, muchos no comprenden lo que nosotros estamos haciendo, hermanos. El privilegio que tenemos de estar aquí, hermanos. El privilegio que tenemos de haber sido llamados a la salvación. Dios nos llamó. Gloria a Dios. Uno dice, no, pero yo fui a la iglesia porque me dieron... Sí, fuiste porque alguien te habló, te dio un tratado, pero más allá de todo eso, el que te llamó fue Dios. Dios utilizó a alguien para hablarte, para que tanto vos como yo podamos estar hoy aquí, gloria al Señor. Y dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y cuando habla de los santos se refiere a los, por ejemplo, en este caso a nosotros que estamos aquí. Tenemos que entender esto, que cuando la Biblia habla de estos santos no se está hablando de los santos de la Iglesia Católica, no se está refiriendo a las estatuas, no se está refiriendo, gloria al Señor, a esos personajes. Acá está hablando, santo se refiere a toda persona que tiene a Cristo en su corazón y que vive en santidad, ¿no es cierto? Que se apartó. La palabra santo significa apartado del mundo para Dios, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y a eso se refiere. Santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, dice. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Dios, el amor de Cristo, supera todo conocimiento, hermanos. No hay conocimiento. Uno lee ese capítulo 3:16, muy conocido, de Juan, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo. Lo sabemos de memoria. Se escriben muchas veces, vemos quizás publicidades, ¿no es cierto? Es de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, uno con nuestra mente no puede llegar a poder comprender. El hombre natural, por ejemplo, el hombre que no tiene a Jesús en su corazón, no puede llegar a entender esto, no lo puede entender. Gloria al Señor. Pero qué bueno, por eso acá el apóstol Pablo está profundizando en este tema, ¿no es cierto? Para que los hermanos de Éfeso, de los que estaban ahí, pudieran entender lo que significa el amor de Dios, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud. Habla de la anchura, habla de la longitud y habla también, gloria al Señor, de la profundidad. Y también habla de la altura. Se está refiriendo a todos los extremos. Gloria a Dios. Ese es el Dios que nosotros le servimos, hermano, y estamos orando. Por eso esto que estamos viendo hoy nos tiene que ayudar para que cuando vayamos a la oración hoy a la noche, o cuando vayamos a orar, no lo hagamos religiosamente, ni, gloria al Señor, como algo cansador, ¿sí?, como algo agotador, no, sino que tiene que ser un deleite poder ir a hablar con nuestro Padre y presentarle todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que nos está pasando. Gloria a Dios.
si tenemos dudas, si tenemos problemas, si tenemos dificultad, si tenemos bronca, si tenemos algo que nos está, gloria al Señor, que nos está haciendo mal, que podamos ir a Él, porque Él nos ama, Él te ama, hermanos. Y dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Bueno, como dije antes, todo el amor de Dios, el amor de Cristo supera todo, ¿sí? Bendito sea el Señor. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, dice. Y el verso 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Miren lo que dice. Y aquel que es poderoso. ¿Quién es poderoso? Dios. Para hacer todas las cosas. Fíjense que dice mucho más abundantemente de lo que pedimos. Nosotros pedimos y Dios hace mucho más todavía. Dios hace mucho más de lo que vos estás pidiendo. Gloria a Dios. ¿Sí? Mucho más abundantemente, dice la palabra. Fíjense que está diciendo esta palabra abundantemente. Dios no es mezquino, hermanos. Dios no es miserable. Dios no es tacaño. Dios dice acá mucho más abundantemente de lo que pedimos, dice. Gloria al Señor. O entendemos. Porque cuando vamos a la oración, nosotros le pedimos con nuestro entendimiento, ¿sí? De acuerdo a nuestro entendimiento, vamos a la oración. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que orar en el Espíritu. Pero para orar en el Espíritu no podemos entrar enseguida, nos arrodillamos y ya empezamos a orar en el Espíritu. No, tenemos que empezar a orar con el entendimiento. Y a veces, para entrar en el Espíritu, no es solamente 5 minutos de oración, tenemos que estar quizás media hora, o a veces 1 hora, para poder entrar y orar en el Espíritu realmente, para que el Espíritu Santo que habita dentro nuestro, que habita dentro tuyo, pueda tener comunión con el Padre. Gloria al Señor. Las oraciones muchas veces son oraciones con el entendimiento. Oramos a Dios, ¿sí? Oramos a Dios, hacemos una oración, listo, ya está, listo, ya oré, fenómeno. Pero no oramos en el Espíritu, no pudimos tener conexión con Dios, no pudimos tener comunión con Dios. No nos hemos podido comunicar con Él. ¿Por qué? Porque no oramos en el Espíritu. Y Dios quiere tener comunión. Pero ya le vuelvo a repetir, pero para entrar en ese tipo de oración tenemos que sacar tiempo. Muchas veces se logra en el culto cuando empezamos a orar. Gloria a Dios. Muchas veces suele pasar en la reunión cuando oramos y empezamos a hablar en lenguas y empezamos a orar. Gloria al Señor. Y es importante cuando no nos distraemos y cuando realmente estamos todos en un mismo sentir. Por ejemplo, si oramos todo por este chico que contó Sebastián el testimonio, ¿por qué Dios obró? Porque en ese momento cuando dijimos vamos a orar, todos estábamos en un mismo sentir, todos estábamos enfocándonos en el pedido de oración de este pibe que lo atropelló ese tren, gloria al Señor. Y algunos pueden decir, sí, pero qué sé yo, bueno, a otros le van a dar la gloria al Gauchito Gil, y porque seguramente a lo mejor habrán ido a llevar la foto a algún curador, pero nosotros entendemos por la palabra de Dios que fue Dios el que obró, hermano, gloria al Señor. No le vamos a dar la gloria a los demonios, vamos a darle la gloria a Dios, porque Dios obró, porque en el mismo momento, gloria al Señor, cuando escuchamos lo que le había sucedido, paramos todo y nos enfocamos y oramos por Él. Gloria al Señor. Ahora, si nosotros decimos vamos a orar y vamos a tomar un tiempo de oración, y seguramente si le damos lugar al Espíritu Santo, quizá vamos a estar 3 horas orando. Gloria al Señor, 3 horas, tenés que estar 3, pero no es nada cuando entras en comunión con Dios, cuando entras en el Espíritu, hermano, gloria al Señor. Y ahí suceden cosas tremendas, y ahí se empiezan a romper cadenas y se empiezan a derribar fortaleza, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque estamos orando en el Espíritu, gloria al Señor. Y si no entramos en comunión con Dios, tomamos la decisión de decirle, no me voy a ir de aquí, Señor, hasta que no entre en comunión contigo, no me voy a mover. ¿Qué fue lo que pasó en una oportunidad cuando Jacob
luchó contra el ángel. Gloria al Señor. No lo dejaba ir al ángel hasta que el ángel no lo toque, no lo bendiga. Bendito sea Dios. Son decisiones que tenemos que tomar, hermanos. ¿Sí? Somos todos los que estamos acá, somos todos grandes. Y seguramente que más de una vez hemos tomado decisiones con respecto a la vida. Y si no la has tomado, algún día la vas a tener que tomar. Pero la decisión más importante es cuando tomamos decisiones en lo espiritual con Dios. Gloria a Dios. Como dijo, me tocó lo que dijo Oseas hoy, que él le pedía a la administradora, pero cuando fue a Dios fue distinto, ¿no? Gloria al Señor. A eso se refiere, cuando nosotros tomamos la decisión de buscar a Dios primeramente, las cosas van a cambiar, hermanos. ¿Sí? Gloria al Señor. Verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sí? Esto es importante. Cada uno de nosotros ha recibido poder de Dios. ¿Sí? Hay un poder de Dios, en cada uno de nosotros hemos recibido. ¿Y dónde está? ¿Cuál es el poder de Dios? El Espíritu Santo, lo que Dios ha depositado en cada uno. Pero cada uno de nosotros tenemos que desarrollarlo, hermano, gloria. Tenemos que dar crecimiento a eso, ¿sí? A ese don, a ese talento, a ese ministerio que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Y dice, conforme, gloria al Señor, al poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Y a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si uno sigue leyendo el capítulo 4 se va a dar cuenta también cómo dice, yo pues preso en el Señor, dice él, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. El verso 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, miren lo que dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo lo que quiero que podamos entender, fíjese dónde se enfocaba este hombre de Dios cuando hablaba a los hermanos. ¿Dónde estaba enfocado? ¿Cuál es nuestro enfoque, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo que nosotros, qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que yo quiero transmitirle a ustedes, ¿no es cierto? En este caso. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que transmitimos a la gente? ¿Qué le decimos a la gente cuando le hablamos de Dios? ¿Qué le hablamos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Que Dios lo va a prosperar? ¿Que Dios lo va a sanar? ¿Que Dios le va a dar una cuenta en el banco y va a tener, ¿no es cierto?, un depósito? A eso me refiero. ¿Y por qué digo esto? Porque eso es lo que hoy en día se está transmitiendo, gloria al Señor, cuando se predica a través de radio, televisión, y también muchas veces muchas cosas por internet. Escuchamos muchas cosas. Pero también hay personas, hay hombres de Dios y mujeres de Dios que enseñan lo que enseñó el apóstol Pablo aquí. Porque esto es lo que te va a dar después todas las cosas que vos necesitas, hermano. Gloria al Señor. Uno no tiene en cuenta lo que puede llegar a pasar el día de mañana con nuestros hijos, con nuestros nietos quizás. Bendito sea Dios. Porque muchas veces hacemos a Dios, lo hacemos pequeño, lo hacemos débil, lo hacemos que no va a poder quizás con esta situación que uno está pasando. Pero qué bueno cuando uno cambia de óptica, ¿no es cierto? Cambia y pone, ¿no es cierto? Cuando va a la oración, pone todo esto que estamos viendo, reunión tras reunión, lo que estamos viendo los días martes, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo acerca de lo que vimos el martes pasado. Qué bueno, hermano, gloria al Señor, porque todo eso nosotros lo llevamos a la oración, lo llevamos a nuestra propia vida para que nuestra vida sea cada vez más fructífera, sea mejor. ¿Sí, hermanos? Porque hay muchos Cristian, como contaba Sebastián así, que andan por el mundo. Cristian se llama, ¿no, hermano? Por el mundo, ¿no es cierto? Así.
gloria a Dios, que necesitan de este Dios poderoso que nosotros tenemos. Pero la pregunta es que cuando ellos vengan, ¿qué le vamos a dar nosotros, hermano? ¿Sí? ¿Y qué le vamos a dar? Le vamos a dar a Jesús, le vamos a dar lo que hemos recibido, le vamos a transmitir fe, le vamos a transmitir confianza, le vamos a transmitir seguridad, que es lo que la gente necesita hoy en día. La gente vive muy insegura y cada día va a ser peor, gloria a Dios. Pero para eso está la iglesia del Señor, para que pueda transmitir seguridad, para que pueda transmitir paz. Por eso acá dice, hermano, en estos versículos, gloria al Señor. En el versículo 2 habla de humildad y habla de mansedumbre. Y cuando habla de humildad no se está refiriendo a la humildad, ¿no es cierto?, dar lástima. No. Está hablando de la humildad de corazón, ¿sí? Y también mansedumbre. ¿Cuántos son mansos aquí? Soportando, dice. Qué difícil que es soportar, ¿no? Soportándoos, ¿qué más dice? Con paciencia. ¿Y qué más dice? Los unos a los otros en amor. Es para meditar, ¿no? ¿Sí? Gloria a Dios. Habla de mansedumbre, habla de humildad, habla de soportar, habla de la paciencia y habla del amor. Son todos puntos que acá el Espíritu Santo le estaba dando al apóstol Pablo para que transmitiera a los hermanos. Y esto lo tenemos que nosotros, ¿sí?, practicarlo. ¿Cómo Dios va a probar nuestra fe? Si no tenemos lucha, hermano, si no tenemos prueba, ¿cómo va a probar? Si tenemos todo servido, ¿sí? Si nosotros a nuestros hijos le damos, a nuestro hijo, por ejemplo, le damos todo servido, nunca va a saber valorar lo que es el sacrificio, ¿sí? Gloria al Señor, nunca. ¿Por qué? Porque lo tiene todo servido, nunca. Pero qué bueno es cuando uno puede valorar, ¿no es cierto? Cuando uno le cuesta, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Por eso qué importante, hermanos, es que nosotros nos sacrifiquemos para Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Que nosotros podamos valorar lo que Dios nos dio. Dios no te dio poca cosa, te dio mucho, hermano. Te dio de su Espíritu Santo. Está en vos, está en mí ahora, en que nosotros cuidemos. La Biblia dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Cuidemos nuestra salvación. Cuidemos nuestra salvación. ¿Cómo cuidamos? Como cuidamos nuestros cuerpos. Como cuidamos, gloria al Señor, nuestro trabajo. Como cuidamos nuestra relación matrimonial. Como cuidamos nuestra relación, como cuidamos nuestros hijos. Más aún tenemos que cuidar nuestra salvación, que fue comprada a precio de sangre. Jesucristo pagó el precio en la cruz y murió por vos y murió por mí, murió por toda la humanidad. Pero lamentablemente son muy pocos los que han aceptado este llamado a la salvación. Sí, hermanos, oramos en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.